Esa persona Claro. cobra sus dividendos y se ahorra ese problema de tener que vender en una época bajista. Porque claro, hay muchas veces que se dice, no, pero es que la década bajista yo hago una cartera permanente y tal. Digo, vale, pero es que hay veces que ocurre una cosa que es que Trump pone un tuit, cae la bolsa a fuego y tú necesitas comer ese mes. ¿Qué necesitas comer? Entonces, si tú cobras dividendos, porque aquí hay mucha gente que vive de los dividendos, muchos de ellos, ellos pues cobran sus dividendos y como no tienen que vender acciones para vivir, esa desinversión, eso de aprender a desinvertir se lo ahorra. Entonces, adquieren una formación donde, mientras está su carrera, su vida inversora, porque analizan empresas, hacen su cartera, que disfrutan en su jubilación. En cambio, la otra manera es no trabajo cuando tengo la cabeza mejor y en la parte final es cuando me complico la vida. Es Sí, como, no. como contraproducente, ¿no? Bueno, aquí el tema está en que al final, como tú bien dices, ¿no? Construir la cartera tiene que ser a lo largo de la vida, ¿no? Claro. De acciones. Porque además, si llegas a la jubilación y no has construido esa cartera y has ido haciéndolo con fondos, ¿no? Nosotros, ya te digo que es la parte que siempre trabajamos, ¿eh? Pero el tema está que cuando llegas al final, lo que no puedes es deshacerte de los fondos y pasar a dividendos, porque entonces vamos, los de Hacienda vienen a poner de la alfombra roja, ¿sabes? Y hacer una fiesta, ¿sabes? Hundido. Y luego, aparte, los ETFs de dividendos o los fondos de reparto de dividendos son horribles fiscalmente. Porque si tú eres un particular y te paga una empresa de Estados Unidos, ese 15% de retención de origen tú lo recuperas en el IRPF. Pero la mayoría de fondos y ETFs de reparto, algunos son del 15 y otros son del 30, dependiendo del producto. Y luego tienen el tema de que esa retención de origen no la recuperas. Entonces tienes que pagar un 20, 30 o un 15, dependiendo del producto, que no recuperas, y luego tu porcentaje de Hacienda extra. Por lo tanto, pagas 2 veces por rotarlo a fondo. O sea, la gran mentira que yo creo que es decirle a la gente, no pasa nada, tú inviertes en fondos indexados o en fondos y luego ya rotarás a un fondo de reparto, es una falacia, porque van a tener que pagar 2 veces por lo que un dividendero pagaría no solo una vez, cuando al final de la vida el patrimonio es mayor y los impuestos que se pagan son mayores. Entonces, un dividendero paga una sola vez, por tanto, supongamos un caso, vamos a poner un ejemplo, mira, Carmón que está aquí, que lo he puesto aquí en el chat, te pongo como ejemplo. Imagínate que Carmón se lleva 20 años invirtiendo, se lleva desde los 40 hasta los 60 y consigue un patrimonio de 2 millones de euros. Ese patrimonio de 2 millones de euros, aunque ha tenido algún peaje fiscal por tema de los dividendos, ahora se ahorra ese peaje fiscal, tanto porque no tiene que vender, tanto como que no tiene retención de origen, y entonces paga mucho menos que alguien que está desinvirtiendo. Si Carmón a los 60 es capaz de vivir hasta los 90, está a 30 años donde le va a ganar mucho más y va a ser fiscalmente mucho más eficiente el dividendo que haber invertido en fondos o en cualquier otra estrategia. Por tanto, decir que como la inversión por dividendos al principio tiene un peaje fiscal que para mi gusto es mínimo porque un fondo saldría mucho peor, porque el fondo tienes que pagar comisiones y las comisiones ya son mucho más grandes de lo que pagamos de impuestos, y encima tienes retención de origen, que Carmón no la tiene. Entonces tienes dos cosas que se ahorra Carmón. ¿No crees que es mucho mejor en ese caso la estrategia del dividendo para la mayoría de los mortales que invertir en fondos que normalmente provocan esa desinversión tan compleja que tú has comentado antes y que para mucha gente aprenderla puede ser complicado? Yo, la verdad es que la parte de construir carteras de acciones, bueno, primero ya os decía que, bueno, ahora sí que tenemos a alguien en la empresa que lo hace, ¿no? Que puede seleccionar acciones, pero construir una cartera de acciones tiene que ser para alguien que realmente, desde el punto de vista de clientes, cuando te llama alguien, oye, quiero invertir, tiene que ser alguien que tenga un conocimiento elevado, ¿sabes? Que sepa algo más que no vamos a invertir en tal empresa porque nos paga dividendo y porque crece, sino que tiene que tener esos conocimientos un poco incluso de contabilidad, ¿no? Como tú decías, ¿no? De que conozca un poco, oye, por entender los balances, cómo funciona la empresa, saber si es sólida o no, que le guste, ¿no? Y darle un poco de seguimiento. Entonces, para la gran mayoría de clientes, proponerles una cartera de acciones es muy complicado, ¿sabes?
porque tendrías que hacer tú el seguimiento y estar continuamente detrás del cliente si hay que hacer algún movimiento, o poner más en esta empresa o qué hacer con los dividendos. Entonces, es un para muchas personas es un trabajo que les abruma, ¿sabes? Que les abruma. Entonces, pues lo mejor es funcionar con algo que, oye, pues tú pones hormiguita, haces esto y ya está, ¿sabes? Si vas haciendo esto y al final, digamos que fiscalmente, pues las dos cosas tienen su parte buena y mala, pero las dos tienen una forma de salvar estas cosas, ¿no? Entonces, pues simplemente al final la estrategia que te contaba parece muy compleja, pero al final es una vez al año, haces esa revisión, lo rebalanceas todo y ya está. Pero claro, en la parte de las acciones yo lo que veo es esto, ¿no? Que tiene que ser personas que realmente les guste la bolsa y entiendan lo que se está haciendo, ¿no? Porque si no, cualquier persona, si tienes una empresa que se le desploma, por mucho dividendo que cobre, si no está habituado y no sabe lo que estamos haciendo, se sube por las paredes, ¿sabes? No, está claro, pero es verdad que una persona que sin conocimiento compra algunas acciones de dividendos, si cae la bolsa, como él va a seguir cobrando dividendos, es posiblemente psicológicamente va a poder aguantar más y en ese momento va a ser capaz de formarse, de decir, hostia, que he comprado, no tengo ni idea, y sigue cobrando dividendos porque lo que le han dicho es, no, tú sigues cobrando dividendos y lo que tienes que analizar entonces es mejor, porque aquello está en precio un 40% y entonces se ponga a mirar las cosas. El tema es que al final tienes que formarte y si dejas tu formación para el futuro, para el final de tu vida, creo que es más duro que ahora. Has comentado antes que te tiene que gustar mucho la bolsa para poder ponerte a analizar empresas y tal. Pero yo creo que es importante que incluso un cliente tuyo que se ponga solo en fondos o en indexados y en ese tipo de productos, decirle, oye, esto está bien, ahora que no sabes, pero deberías aprender contabilidad y deberías aprender a analizar empresas porque de cara a tu futuro, si no vas a tener que aprender a desinvertir, que va a ser mucho más costoso y con mucho más dolores de cabeza, porque vas a tener que hacer bastantes cambalaches para asegurarte de que en diferentes momentos históricos no te pete la cartera. En cambio, si tú empiezas a analizar empresas y empiezas a invertir en empresas individuales, se abren varios abanicos en tu mente. El primer abanico es que de repente empiezas a entender cómo funciona el mundo. Porque el hecho de invertir en acciones individuales y entender ciertos negocios te implica que tú empieces a tener interés en negocios que a lo mejor no te hubieran tenido interés nunca. El ejemplo que pongo mucho es que si mi chica viene que quiere ir de tiendas, yo no voy de tiendas como iba antes. Yo voy a ver qué tiendas entra. Yo voy a ver qué ropa compra. Yo voy a ver cómo están las tiendas de llenas. Mi visión de la vida es diferente. Mi forma de ver el mundo es distinta. Entonces, el hecho de que te implica invertir en acciones individuales provoca en ti un cambio que te hace mucho más conocedor del mundo y te hace vivir la vida de otra manera. Luego, realmente, yo no creo que haya que aprender una gran cantidad de contabilidad para analizar empresas. Es decir, si quieres ser el mejor del mundo, sí, pero creo que la gente mirando 4 cosas sería muy fácil superar a los índices a medida de fondos, porque no tienen las limitaciones de los fondos.